Les invito, hermanos, a que oremos a nuestro Dios. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos das la bendición de nuevamente, Padre, estar reunidos en tu santuario para escudriñar tu palabra. Oramos, Padre nuestro celestial, porque tu voz resuene en nuestros corazones, que podamos escuchar, entender y atender, Padre, lo que tienes para nosotros en esta hora. Te lo rogamos, Padre nuestro celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de este estudio es Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Quién es Él en esta frase? Él es nuestra paz. Es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y vamos a ver de qué se trata esta porción del versículo 14 de Efesios 2. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Desde el versículo 13 tenemos el contexto. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Más que un estudio, busca que tengamos una reflexión respecto de qué significa que el Señor Jesucristo sea nuestra paz. En otros momentos hemos hablado de la paz de Dios que no nos la da el Señor Jesucristo, no como el mundo la da, sino como solo Dios puede darla. Pero no estamos hablando de la paz de Dios que recibimos, sino que el Señor Jesucristo es nuestra paz. Y en general, cuando escuchamos el concepto paz, lo contraponemos o lo contrapunteamos con la guerra. Cuando hay guerra, no hay paz, y viceversa. Cuando hay paz, no hay guerra. En general, pensamos en esos términos. Entonces, reflexionemos. ¿Estamos en guerra con Dios o estábamos en guerra con Dios? ¿O contra Dios? Otra vez se me quedan viendo como diciendo, pues tú nos vas a decir. Sí, hermanos. Pareciera que no, pero sí. Hoy, por la gracia de Dios, ya no estamos en guerra, pero sí estuvimos en guerra contra Dios. ¿Por qué? Porque queríamos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, porque queríamos hacer las cosas que nosotros deseábamos, que nosotros teníamos previsto, planeado, deseado, en contraposición con la voluntad de Dios. Y si no, pensemos, en algún momento de nuestras vidas nosotros queríamos, pues a lo mejor escuchar música mundana, a lo mejor ir a un bar, a lo mejor ir a bailar, a lo mejor ir a los toros en lugar de al templo un domingo, etcétera, etcétera. Queríamos hacer nuestra voluntad. Estábamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo es entonces que Él es
nuestra paz. Vamos a describirlo gráficamente con un versículo. Les invito, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, capítulo muy conocido y de hecho lo leemos reiteradamente en Semana Santa. Pero quiero que centremos nuestra atención en el versículo 5. Dice: mas Él, otra vez, en este caso el Mesías, que es el Señor Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego, ¿qué dice? El castigo de nuestra paz sobre Él. El castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Porque recordemos, hermanos, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras inconveniencias merecían un castigo. El castigo de nuestra paz lo pagó el Señor Jesucristo. Y la dádiva, el regalo de Dios, es entonces vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, Él es nuestra paz. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Por eso el Señor es nuestra paz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por ese castigo que Él recibió, con esas llagas que Él sufrió, nosotros somos curados. Él es nuestra paz. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Que también es un concepto distinto a lo que ya habíamos estudiado antes. Es todavía más profundo y todavía más hermoso. No solamente la paz de Dios que nos da, sino que Él en sí sufrió el castigo que nuestras rebeliones requerían, que mis pecados merecían. Lo sufrió Él, y por su llaga yo fui curado. Y por eso Él es mi paz. Porque dejé de estar en guerra con Dios o contra Dios. ¿Y quién puede estar contra Dios? Nada ni nadie puede estar contra Dios. Por eso teníamos todas las de perder en esa guerra. Pero por la gracia de Dios, Él es nuestra paz. Por la gracia de Dios, Él sufrió el castigo de nuestra paz. Y porque Él sufrió ese castigo, hoy yo tengo paz. Porque Él es mi paz. Hoy tengo paz. Y regresamos, hermanos, a Efesios para analizar brevemente esta paz que es el Señor para mí. Versículo 15 del capítulo 2 de Efesios. Dirimiendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a ver primeramente la parte inicial. Dirimiendo en su carne las enemistades. Aquí estamos viendo en retrospectiva el sacrificio del Señor Jesucristo. En Isaías estábamos viéndolo en prospectiva, hacia adelante, una profecía de lo que sería el castigo de nuestra paz sobre Él. Aquí el apóstol Pablo lo está viendo como algo que ya pasó. Isaías, más de 700 años antes de Cristo, profetiza que el Mesías sería el que recibiría el castigo de nuestra paz. En Efesios, Pablo, viendo en retrospectiva, dice, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Ya sufrió el castigo de nuestra paz y por eso Él, el Señor Jesucristo, que es el Mesías, es nuestra paz, dirimiendo en su carne, exactamente como lo decía Isaías, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dirimiendo en su carne las enemistades, es decir, todos mis pecados, todo por lo cual yo me había enemistado con Dios. Todas mis transgresiones, Él las pagó y por eso Él es mi paz. Si nos damos cuenta, hermanos. Y después dice, la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Edificar el antiguo pacto y el nuevo pacto, haciendo uno solo para que tengamos paz. Porque ustedes recordarán que estaba la ley, pero la ley, si cumplías toda la ley y faltabas en un tema, en un asunto a la ley, eras culpado de toda la ley. Pero además, nosotros como humanos no faltábamos en un asunto solamente, sino múltiples asuntos. Por lo tanto, no podíamos cumplir la ley. Necesitábamos alguien que la cumpliera por nosotros, alguien que fuera nuestra paz. Y nuestra paz es el Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliar por el sacrificio del Señor. Nuevamente subrayamos el castigo de nuestra paz sobre Él. Reconciliar por la cruz con Dios a ambos. Es decir, a nosotros los pecadores con Dios. Recuerdan que en algún momento les comentaba el término religión, el significado del término religión. El término religión viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar, volver a unir. En este caso, volver a unir al hombre con Dios. Y en el sentido más estricto, nuestra religión es el Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino que nos vuelve a unir a nosotros seres humanos con Dios nuestro Creador.
Él es nuestra paz. Es el camino, la verdad, la vida, y así se constituye en nuestra paz para con Dios. Como dice, matando, el versículo 16, al final, matando en ella las enemistades. En la cruz murieron nuestras enemistades con Dios. Por eso el Señor Jesucristo es nuestra paz. Matando en la cruz nuestras enemistades. Y vino, versículo 17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino y anunció la paz a nosotros los gentiles que estábamos lejos, tanto físicamente, estamos lejos de la Tierra Santa, estamos lejos temporalmente, hace 2000 años que sucedió, estamos lejos temporalmente, pero sobre todo estábamos lejos espiritualmente, porque estábamos enemistados con Dios y estábamos alejados de Dios. Por eso nos acercó, para hacer nuestra paz, y a través de Él, que es nuestra paz, tenemos paz para con Dios y tenemos vida eterna a través de Él. A veces no nos detenemos a meditar el sentido y el significado profundo, profundísimo de lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2. Él es nuestra paz. Pero ¿qué significa que Él sea nuestra paz? Significa que tú ya no estás en guerra con Dios. Significa que todas tus transgresiones fueron perdonadas porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Significa que tú estabas lejos y Él, al ser tu paz, te acercó a Dios. Nos reunió o nos religó con Dios. Significa que tú tienes paz en tu corazón, pero tienes paz con Dios. ¿Y qué significa esta paz? Leímos el capítulo 23 del libro de los Salmos como parte de nuestra lectura devocional, o como nuestra lectura devocional, como parte del culto. El Salmo 23 es un salmo multicitado. Recientemente escuchaba una estadística que decía que cada segundo se repite el Salmo 23 en alguna parte del mundo. Cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, de todos los días. Es una estadística que me pareció extraordinaria, interesantísima. El Salmo 23 es el más conocido y más citado, más empleado, más recitado, más leído. Y este salmo, que probablemente sepamos de memoria, hace alusión a la paz de Dios. No lo menciona con esos términos, pero fíjense ustedes cómo dice a partir del versículo 3. Desde el 2:5 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que tu pastor, y no pastor físico de iglesia, oficiante o comisionado. No, el pastor que declaramos en el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ese pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones dice, el Señor es mi pastor. Ese pastor nos da esta paz, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aun cuando esté en un lugar de sombra de muerte, dice, no temeré. ¿Por qué? Porque tengo paz, porque tú eres mi paz. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. No solo eso, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué pasa cuando me canso, cuando me agobio, cuando me angustio? Necesito aliento. Necesito ese impulso para continuar, para confiar, para seguir, para avanzar. Lo necesito. ¿Y de dónde viene? De mi pastor, que también es mi paz. Y porque yo tengo paz con Dios, la paz de Dios me conforta y me ayuda a seguir, me da ese aliento. Nos damos cuenta, hermanos, de qué cosas más profundas y más preciosas nos recuerda el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, pero que tienen que ver con todo el contexto de la palabra de Dios. Leímos a Isaías, estamos leyendo a David en el Salmo 23, dos grandes siervos del Altísimo. Y ese es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el mismo Dios tuyo, el mismo Dios que hoy vienes a adorar aquí. Es el mismo Dios. Y este Dios es tu paz. Es tu paz para con Dios y es la paz que Dios te da para vivir, para que vivas en paz. Y no como de repente decimos, ay, ya déjame en paz. No, eso no es la paz. Para que tú vivas en paz, no importa lo que está pasando alrededor. No importa si hay problemas, si hay angustias, si hay dificultades, si hay circunstancias adversas. La paz está en ti. Y esa paz es de Dios y esa paz es Dios. El Señor Jesucristo es tu paz. Es tu paz de las transgresiones que habías cometido, de los pecados que habías realizado. Pero además te da la tranquilidad para poder vivir en medio de las tribulaciones. Ya hemos citado este ejemplo, pero lo quiero recordar. Seguramente ustedes
tienen en mente, hermanos, el momento en el que los discípulos con el Señor cruzaban el mar de Galilea y les sobrevino una gran tempestad. Y el Señor Jesucristo estaba dormido, si recuerdan ustedes. Estaba dormido y había una gran tempestad. La barca seguramente se movía en un vaivén sin cesar. Fuerte, tremendo. La lluvia sin duda debe haber hecho fuerte sonido. El viento no solo helaba a los discípulos, sino corría y seguramente también tenía un sonido importante. Las nubes ennegrecían el cielo. Y ante ese panorama es humano amedrentarse, es humano tener miedo. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesucristo, aunque estaba dormido como hombre, no estaba consciente de lo que estaba pasando como Dios? Sí, por supuesto que estaba consciente porque es Dios. Y recordarán cómo los discípulos corren al Señor y dicen: Señor, Señor, nos hundimos. ¿Qué hacemos? ¿Y qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y Él se levanta, increpa al mar, le dice a la tormenta: calla, enmudece. Y el evangelista da cuenta que, dice, hizo una gran bonanza. Se calmó el mar, se calmó la lluvia, la tempestad, incluso los cielos se volvieron a abrir y pudieron contemplar el sol brillando sobre las aguas quietas. Y la respuesta del Señor no fue: ¿que no saben que soy Dios? Yo controlo todo esto. No fue así. Les dijo: hombres de poca fe. Y ellos mismos se cuestionaban: ¿quién es este que aún las aguas y el mar, la lluvia, la tempestad, le obedecen? ¿Cómo puede ser eso? Porque es Dios. Él es nuestra paz. Y allí estamos en una clarísima evidencia de que Él fue la paz para estos varones en ese instante. Ellos estaban con la adrenalina al tope, estaban angustiados, estaban con un dolor tremendo porque no sabían qué hacer, porque se sentían acorralados, estaban en medio del mar en una barquita. ¿Qué podemos hacer? Pues como humanos no podemos hacer nada. Nada. Pero como hijos de Dios, Dios puede hacer todo. Y Él es nuestra paz. Y entonces, la tempestad, la tormenta, la mar embravecida, cayó y enmudeció. Él es nuestra paz. Y así, en tu vida, cuando tienes una tormenta, un mar embravecido, una tempestad inclemente, y tú no puedes hacer nada, Él es nuestra paz. Hay que correr al Señor. Y no me refiero a correrlo, sino correr hacia el Señor. Hay que correr hacia el Señor. Como lo dijera el apóstol Pedro:
Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Acudir rápidamente, raudamente a nuestro Señor y despertarlo, no porque esté dormido, sino en el sentido de la historia que acabamos de recordar. Decirle: Señor, estoy en este problema, tengo esta circunstancia, debo enfrentar esta situación, pero no puedo. No puedo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes la solución. Sé mi paz. Porque eres mi paz. Manifiéstate como tal en mi vida. Qué precioso, qué hermoso y qué poderoso, hermanos. Qué poderoso. Porque ese Dios que calmó la tempestad, ese Dios que es tu paz, te va a dar la paz en lo que necesites. Porque Él lo que quiere es tu bienestar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues acudir, sabiendo que Él es mi paz, acercarnos a Él. Muchas veces, cuando tenemos una situación, una circunstancia, una dificultad, un problema, un accidente, etc., lo primero que revisamos es, vamos a ver qué se puede hacer, cómo lo podemos arreglar, cuánto tengo en el banco, si me alcanza con la tarjeta de crédito, vamos a ver si nos pueden ayudar de esta forma, o le voy a hablar a mi hermano, mi amigo, mi vecino que es abogado, que sabe de esto, que nos puede ayudar, etc. Puras soluciones que no resuelven. No al menos de fondo, y no con el poder de Dios. Por el contrario, si cuando nos enfrentamos a estas circunstancias, lo primero que hacemos es voltear a Dios, verlo y suplicarle que sea nuestra paz y que nos dé la solución a la temática que estamos atendiendo, vamos a tener paz. Solo así vamos a tener paz, independientemente de que se resuelva o no el tema en cuestión. Pero vamos a tener paz, porque Él es nuestra paz. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Quisiera invitarles a que tengamos conciencia de que Él es nuestra paz y que nos afiancemos fuertemente a sus manos poderosas y confiemos en Él para que nos dé la paz y nos dé la solución a nuestros conflictos, a nuestras batallas, a nuestros compromisos, recordando siempre que Él es nuestra paz. No solo nos da la paz, sino es nuestra paz. Que Dios les bendiga, hermanos.